Ya. Vamos a retomar un poco. Voy a compartir. Ahí. La idea es que mientras van llegando los demás podamos ir recordando en qué estamos, ¿cierto? Que hemos hecho durante la última clase. Espero que estén muy bien todos. Eh, Día martes 16, ya estamos a mediados de agosto, así que la idea es que podamos aprovechar bien el tiempo. Recordar que ya estamos trabajando, seguimos trabajando con Historia de Chile, pero ya hemos ido avanzando cronológicamente y estamos en el periodo parlamentario. Bien, periodo parlamentario que cronológicamente, según lo que habíamos trabajado en la clase anterior, va desde fines del siglo XIX, por eso 1891, Guerra Civil, hasta 1925, cuando se crea y se publica la Constitución de 1925, que es ahí cuando termina el periodo parlamentario. Un momento que tengo una pregunta interna. Un solo segundo, estaba contestando. Eh, entonces, periodo parlamentario, ¿cierto? Y ahí salen los presidentes que están en el periodo, desde Jorge Montt, Errázuriz, Germán Riesco, Pedro Montt, Barro Lugo, Sanfuentes y finalmente Arturo Alessandri Pal. Periodo parlamentario se denomina de esa manera porque es el periodo político e histórico en donde en nuestro país, políticamente hablando, es el Parlamento, es el Congreso, el que tiene la mayor cantidad de poder, ¿cierto? Poder que se trasladó durante la época de los liberales, en el siglo anterior, ¿cierto? O sea, desde el siglo XIX, cuando empezaron a haber reformas al sistema político, desde la Constitución del 33, los liberales empezaron a reformar la Constitución del 33, entregándole más poder al Parlamento, ¿cierto? A los congresistas. De ahí a que este periodo, con el contexto de la Guerra Civil de 1891, se establezca ya como el periodo parlamentario. Periodo parlamentario que viene a la chilena, como suele ocurrir en varios periodos de historia de nuestro país, eh, que es diferente a parlamentarismos de otros lugares que hasta el día de hoy incluso lo tienen, en Italia, en Alemania, qué sé yo. A partir de eso, trabajamos las características generales, economía y sociedad. Recordar que esto es súper, súper relevante. El tema económico está con el tema del salitre, ¿cierto? El auge. eh, eh, el salitre es la base fundamental de la economía de nuestro país durante esa época, territorios ganados durante la Guerra del Pacífico, y por eso es importante que ustedes se vayan dando cuenta cómo los procesos históricos unos tienen que ver con los otros. O sea, la Guerra del Pacífico va a influir directamente sobre el periodo posterior de Chile, ¿cierto? Entonces, por eso es tan relevante tener la idea más o menos que, de la importancia, que también hablamos en la clase anterior, más allá de saberse las batallas y todo eso, que puede ser, claro, por interés particular de cada uno, pero entender las consecuencias. Y el tema del salitre es fundamental. También el tema social, el predominio de la oligarquía, esta clase social que es bastante pequeña, la clase alta, que es la que tiene las lucas, que finalmente es que lidera políticamente el país. Y ahí hicimos una separación del tema de las clases sociales, en esta parte de acá, ¿cierto? La clase alta, la clase media y la clase baja, que está también súper relacionado con la letra B, que es, bueno, con lo que ya decía, el tema de la oligarquía y un concepto que era vital, que es la cuestión social. Y el tema político lo vamos a revisar hoy día también un poco más adelante. Eh, entonces aquí está lo que les decía, el tema económico, salitre es fundamental. Chile vende mucho salitre, y este salitre queda fundamental en esta época, sobre todo porque sirve para el tema del fertilizante natural y también en el tema de los explosivos. Tener presente que en este periodo es cuando en Chile, en el mundo, disculpen, se va a desarrollar lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial. Y por lo tanto, Chile va a ser ahí un agente súper importante en el tema económico para la venta de este salitre. Hablábamos de cómo el salitre va a ser clave para Chile, cómo se va a ir exportando cada vez más, y que eso va a permitir desarrollar otras estructuras económicas del país. El tema de la industria, el tema de los transportes, el tema de los servicios, como es la educación, por ejemplo. Y también el alza de la clase media, sobre todo por trabajadores que
pertenecen al Estado, son trabajadores estatales. ¿Bien? Reitero, estamos trabajando mientras van llegando los demás, todo lo que revisamos la semana anterior. Estos carteles nos muestran un poco cómo se expande el comercio del salitre en el mundo y de qué manera había publicidad en muchos países respecto a este producto que era nacional. A partir de eso mismo también hablamos del tema social, de este concepto que era tan importante y gravitante que es la cuestión social. Hablábamos de los elementos centrales, cómo migra del campo a la ciudad, ¿cierto? El tema del salario, de las formas de trabajo, el tema de la vivienda, el tema de la salubridad, el tema de las tasas de mortalidad, que era muy relevante en esta época. Estamos haciendo como un paquete, por decirlo de una u otra forma, de todo lo que ocurría en este periodo histórico entre fines del 19 y comienzos del siglo XX, ¿cierto? El tema de la cuestión social, las altas tasas de mortalidad, esto que yo les comentaba, que hay un texto que se llama el Centenario de la Muerte, donde se celebraba los primeros 100 años de vida independiente de Chile, en 1910, y que ocurría esta como disparidad entre las cosas que ocurrían en Chile, porque se inauguraban cosas, habían grandes fiestas, pero por otro lado, habían autores que señalaban y decían, ¿qué tenemos que celebrar si la gente se está muriendo a raudales? ¿Cierto? Había mucha gente que moría, altas tasas de mortalidad infantil, y ahí yo les mostraba esas fotografías que eran medias poco extrañas, un poco lúgubres respecto a estos angelitos cuando se morían las guaguitas, ¿cierto? Que era muy común en la época. Hablamos de los conventillos, hablamos de esta situación de pobreza extrema, del tema de la salubridad, de la falta de higiene, falta de hospitales, cómo la gente vivía sin nada, las enfermedades, las epidemias que había en Chile a principios del siglo XX, y esto era relevante, no solo por en sí, por lo histórico, sino también porque esto permite la organización de los trabajadores. Aquí hay algo que yo les dije la semana anterior, y es súper importante que entiendan bien y que no se malinterprete. Esto no es una visión política ni nada por el estilo, porque no estamos haciendo dogmas acá, sino más bien en hacerles entender a ustedes de qué manera son los trabajadores los que tienen que organizarse para que haya mejoras. Mejoras que no existían, que no había leyes, que no había ningún tipo de seguridad social para las personas más pobres, es por la propia organización de los trabajadores que esto comienza a ocurrir. Con las mancomunales, con las mutuales, con la existencia de partidos políticos que empiezan a crearse en pos de defender los derechos de los trabajadores. Y con las huelgas que van a ser tan importantes durante este siglo, ¿bien? Durante esta época, fines del 19, comienzos del 20. Vemos grandes huelgas que hay en nuestro país. La más conocida de todas, también lo comentamos la semana pasada, tenía que ver con la huelga en la Escuela Santa María, ¿cierto? Estos calicheros, estos mineros que bajan desde La Pampa, en el norte, exigiendo cosas que a nosotros nos parecerían casi obvias en la actualidad, que no les pagaran con fichas, que en las pulperías, que era donde compraban cosas en las salitreras, en las oficinas, eh, existiera una regulación de las pesas, por ejemplo, es decir, si compraban un kilo de porotos, que fuera un kilo de porotos, y no 500 gramos de porotos. Profe, una Recordar que, pregunta. escucho, ¿Qué presidente era en ese tiempo? No me acuerdo, no me recuerdo. a principios del siglo XX, estamos hablando de 1907, Sí, había un presidente, pues. claro, te lo digo al tiro, porque esto yo no me lo sé, estos presidentes no me lo sé, memoria. Revisamos acá, 1907 tenemos a Pedro Montt, está acá. Pedro Montt en 1900, está del 6 al 10, así que estaba él en la presidencia. Pero fíjate que es súper importante entender que la, la forma en que se detienen las protestas, las huelgas, no es solo del presidente de ese momento, sino en general era una cuestión política desinteresada de lo que pasaba con los trabajadores. O sea, no hay que cargarle toda la mano a Pedro Montt, sino entender que es una época de un contexto en donde la gente que tiene el poder no le interesa lo que le está pasando a los más pobres. ¿Bien? O sea, no hay un interés ahí detrás. O sea, si tú eres calichero, el caliche se obtiene de la pampa, se sacaba del suelo, y eso había que, el suelo, estas rocas grandes, habían que dinamitarlas. Entonces,
cuando ponían la dinamita, los calicheros tenían que correr para no sufrir por la explosión, y en muchos casos no alcanzaban a arrancar, y comprenderán las muertes, los accidentes, las mutilaciones, cosas por el estilo, y ahí no hay ningún seguro de nada para los trabajadores. O sea, no existe un concepto de licencia médica, de seguro social, nada, no existe. Entonces, los obreros comienzan a organizarse en pos de esto. Empiezan a organizarse en decir, ¿sabéis qué? Somos nosotros los que tenemos que tener y luchar por las cosas que consideramos justas. Y aquí empieza este tema de la organización obrera, que va a tener también un trasfondo ideológico, evidentemente. Van a haber corrientes de pensamiento que van a empezar a llegar a nuestro país, que vienen desde el extranjero, que van a tomar algunos miembros de las élites para organizar a los trabajadores. O sea, van a haber dirigentes que van a ser parte de esta elite, a lo mejor no económica, pero sí una elite educacional, que fueron al colegio, que pudieron tener estudios superiores y que les interesa luchar por los derechos de los trabajadores. ¿Bien? Y por eso esta época es tan interesante, porque de una u otra manera, a comienzos del siglo XX, comienza esta organización obrera, esta organización social de los más pobres, y que se va a ir viendo de la mano también con lo político. Y esto es lo interesante, porque van a haber transformaciones políticas que tienen que ver con el tema social que ya hemos mencionado. Entonces, cuando hablamos de corrientes de pensamiento de estos movimientos, y esto ya es lo que vamos a revisar el día de hoy de aquí en adelante, está desarrollado principalmente por dos temas, por dos corrientes. Por un lado, el anarquismo. Voy a sacar el lápiz acá. El anarquismo, este anarquismo se opone a instituciones formales como el Estado, la Iglesia y la propiedad, ya que limitan la libertad de las personas. Desde Europa comienza a surgir esta versión que nosotros podríamos llamar como un poco más extrema. Eh, el anarquismo plantea, a grandes rasgos, por supuesto, que no estamos haciendo una cátedra de este tipo de conceptos, pero para que entendamos un poco la idea, se opone a todas aquellas instituciones que intenten controlar a las personas. Los anarquistas plantean que la organización social tiene que ser a partir de las propias personas y que no tiene que haber una institución más grande, ya sea el Estado, ya sea la Iglesia, que controle y maneje a las personas. La gente se podía organizar de manera comunitaria, por decirlo de una manera. Y a partir de eso mismo, ellos reivindican, es decir, defienden la idea de que los trabajadores se puedan enfrentar a los empresarios. Y cuando hablamos de enfrentamiento, no estamos hablando de decirle, oiga, señor empresario, por favor, denme más derechos, sino ir al choque, desarrollar un enfrentamiento directo con aquellos que detentan el poder, ya sea económico, político, etc. Y a partir de eso mismo, van a existir la creación de sociedades de resistencia, que más adelante íbamos a hablar de aquellas, pero que tiene que ver con esta forma de organización social en donde las personas van a ir al choque, van a ir de frente, versus a estos otros factores que consideran el enemigo. ¿Ya? Entonces esta es como una versión como más extrema. Ideas que vienen de Europa, ideas que se estaban desarrollando en el siglo XIX en Europa y que están llegando a Latinoamérica y a Chile entre fines del XIX y comienzos del XX. ¿Ok? Por otro lado, y a lo mejor este concepto que le suena un poco más cercano, el tema del socialismo. ¿Ya? También ideas de Europa, ideas que están ligadas a lo que en la actualidad conocemos como la izquierda en la política. ¿Qué planteaba esta corriente de pensamiento? La clase trabajadora debía asumir el poder político. O sea, los trabajadores tenían que llegar al poder para colectivizar la propiedad en manos de los trabajadores. Es decir, para quitarle la propiedad a estos empresarios, a estos miembros de la élite, y repartirla entre los trabajadores, o que sean los propios trabajadores las que organizan esta propiedad. Por ejemplo, una empresa. Quitarle la empresa al dueño de la fábrica, qué sé yo, y que sean los propios trabajadores los que organizan, los que gestionan esta empresa. Bien, reitero, estas ideas están ligadas a lo que en la actualidad conocemos como ideas más de izquierda. Dentro del Partido Demócrata, que habíamos mencionado anteriormente, y aquí es muy importante, surge la figura de Luis Emilio Recabarren, dirigente social, que en el año 1912 va a crear el Partido Obrero Socialista, o POS, que más tarde
va luego de la Revolución Rusa en Europa, 1917, se va, y luego con el tiempo, en Chile, se va a transformar en el Partido Comunista. Acá, eh, hacer una aclaración para que se entienda un poco la idea. Probablemente ustedes han escuchado muchas veces el tema de ideologías de derecha, de centro y de izquierda. Eh, ese concepto de derecha, centro e izquierda, el concepto en sí viene desde la Revolución Francesa, donde cuando el rey llama a los estados generales, esto es un paréntesis por si acaso, pero para que se entienda un poco la idea, cuando el rey Luis XVI llama a los estados generales a discutir la situación caótica que estaba en Francia, las personas que tenían ideas más conservadoras se sentaron a la derecha, aquellos que tenían ideas moderadas, es decir, que a veces estaban a favor de una cosa y a veces de otra, estaban en el centro, y aquellos que estaban a favor de hacer los mayores cambios se sentaron a la izquierda. A partir de esto que puede parecer tan como, no sé, como anecdótico, surge el concepto de derecha, centro e izquierda. Aquellos con ideas más conservadoras, derecha; aquellos con ideas más moderadas, centro; y aquellos con ideas más de transformación, en el lado izquierdo. Evidentemente, con el paso del tiempo esto fue variando, y hay un sinnúmero de ideas políticas que se colocan en la derecha, al centro e izquierda, pero a grandes rasgos es esto. Y lo que estamos viendo ahora, en esta época, en esta clase, hoy día, aquí, corrientes de pensamiento, son ideas de izquierda. Son ideas que llegan de Europa, que son ideas transformadoras, que son ideas de que quieren cambiar el estatus que hasta ese momento ocurría en Chile. ¿Cuál estatus? El que no hay derechos, en que no hay leyes laborales, en que existe gran parte de la propiedad, perdón, de la población que, que está fuera de todo beneficio social, etcétera. ¿Bien? Pero espero se entienda un poco lo que estamos planteando. Entonces, ambas posturas, tanto anarquistas como socialistas, eh, plantean y aceptan, de hecho, que puede haber participación política e institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que existan personas que vayan como alcaldes, de estas corrientes, que hayan candidatos que vayan a ser diputados, senadores, ¿por qué no? Presidentes. Pero también esta herramienta como democrática también debía ser acompañada por una lucha, por, un, por algo que sea de mayor organización. Y a eso nos referimos con el sindicalismo, que está acá abajo. ¿Qué es el sindicalismo? Formar sindicatos. ¿Qué son los sindicatos? La organización de los trabajadores de distintos trabajos, de empresas, de la mina, de no sé, del campo. Supongamos una empresa de zapatos, forma un sindicato y los trabajadores se organizan. ¿Para qué se organizan? Para poder negociar, para poder estar de igual a igual con los dueños de la empresa. A eso nos referimos con sindicalismo. Y eran estas corrientes de pensamiento las que proponen, las que defienden la organización de los trabajadores, que vayan eh, a la democracia, por decirlo así, en el tema electoral, por participar políticamente en lo institucional, pero también dentro de los propios trabajos, de los propios empleos, que exista este sindicalismo que vaya a luchar por los derechos de los trabajadores. ¿Ya? Espero se entienda. Si hay dudas, ustedes saben que no hay problema en que puedan plantearla. ¿Ya? Entonces, como, como hay una corriente de pensamiento, es decir, algo que va a lo intelectual, esto viene en los libros, que viene desde afuera, también esto se va a ir a lo político. Es decir, van a empezar a haber organizaciones políticas, llamadas también partidos políticos, que van a defender una u otra postura. ¿En torno a qué? A la cuestión social. En torno a esto, a este concepto que empezamos a revisar la clase pasada, la cuestión social, este conjunto de problemáticas que vive un número importante de personas en Chile. No solo en Chile, sino en general en Latinoamérica, en Europa también. Pero evidentemente lo que nos importa a nosotros aquí en esta época, en esta clase, es lo que pasaba en nuestro país. Entonces, las corrientes políticas van a ser fundamentalmente tres. ¿Bien? La conservadora católica, la liberal laica y la socialista. Y aquí es súper importante que espero se acuerden de
la política del siglo XIX. Porque cuando trabajamos en la política del siglo XIX, dijimos que habían dos grandes partidos, que era el Partido Conservador y el Partido Liberal. Ambos partidos, yo les decía en esas clases que eran de élite, ambos partidos que están bien poco preocupados por lo que le pasa al resto de los trabajadores, pero que con el paso del tiempo y ante la organización de los obreros, las huelgas, las matanzas, que era algo, no era algo tan extraño, no era algo que era tan fuera de contexto. Delante Joaquín lo plantea cuando preguntaba por el presidente, o sea, ahí le decía, da lo mismo el presidente que estaba, porque finalmente todos los presidentes iban a hacer lo mismo, iban a enviar una fuerza de choque a detener cualquier intento de desorden, y ellos llaman desorden a la huelga, a las protestas, a las marchas, etc. Era el contexto de la época. Entonces, ¿qué opinan estos distintos partidos políticos acerca de la cuestión social? Fíjense en lo que ya había dicho. Estos conservadores son los mismos conservadores del siglo XIX, Partido Conservador, que habían tenido el poder en los años del 30 al 60, de la Constitución del 33, de Diego Portales, etc. Evidentemente no son las mismas personas, pero la ideología es la misma. Y ellos, que están ligados al catolicismo, recuerden, Partido Conservador es católico, Partido Liberal es laico, es decir, que proponen que la Iglesia Católica no intervenga en los asuntos del Estado. Esa es la diferencia principal entre conservadores y liberales. Pero si vamos en el fondo, las diferencias no eran muchas. Entonces, en esta corriente conservadora, en esta corriente católica, en esta corriente de ideología del siglo XIX, evidentemente los conservadores son contrarios a la pugna, al conflicto entre grupos sociales. Es como, oye, no peleen, oye, no hagan huelga, oye, no hagan marcha. Son contrarios a esta idea de este enfrentamiento que iba a existir entre dos grandes grupos, que eran los dueños de las empresas y los trabajadores. Esto según la ideología de la época. ¿Qué planteaban estos conservadores? Lo que ellos, las ideas que defienden, promueven acciones caritativas, la caridad, ayudar a los más pobres, y un trato justo entre los empresarios y los trabajadores, como un llamado de atención a los empresarios para que ayudasen a los trabajadores, para que promovieran eh, un mayor respeto entre el empresariado y sus trabajadores. Eso es lo que plantean principalmente los conservadores. Es bastante obvio, porque es una cuestión que viene desde su ADN, de no hacer muchos cambios, de estar ligados en la Iglesia Católica, pero siempre en base a la caridad, en base a la ayuda, en base a hacer medidas que sean más de forma que de fondo. No promover leyes sociales, no dar, no sé, mejor legislación para los trabajadores, sino que una idea en donde hay que ayudar a los más pobres, que pobrecitos los más pobres, una cosa así, si lo llevamos a la caricatura. También nos vamos a encontrar con una postura de los liberales, liberales que son laicos, ya habíamos mencionado el concepto laico. Aquí podemos encontrar a radicales e incluso algunos integrantes del Partido Liberal que viene del 19. Proponen una mayor participación del Estado dentro de la economía, pero sin terminar con la propiedad privada. ¿Qué dicen estos liberales? Dicen, oye, ¿sabéis que el Estado tiene que ayudar más a los más pobres, a los trabajadores, a los obreros? Pero no significa terminar con la propiedad privada. No le vamos a quitar la oficina salitrera a estos ingleses, o no le vamos a quitar la empresa de zapatos a estos caballeros, pero el Estado tiene que intervenir más en la economía, en ayuda social, etc. Y por otro lado, tenemos ideas que son de izquierda, esta corriente política socialista, y ellos plantean que la cuestión social era el resultado de la explotación de las clases trabajadoras. Según esta postura, las clases trabajadoras eran explotadas por el empresariado, por la élite, por los dueños de las fábricas, y por eso se provocaba la cuestión social. Por eso, y para organizarse de manera política, esta corriente va a crear, por ejemplo, el Partido Demócrata, el Partido Obrero Socialista, que más tarde se transforma en el Partido Comunista en 1922,
Y en 1933 surge el Partido Socialista. Ya hemos dicho, ideas que van ligadas a la ideología de izquierda. Entonces, si nosotros hiciéramos una revisión bastante rápida y pudiésemos llevar a la explicación más concreta, si lo miramos de esa manera, nosotros aquí en estas corrientes políticas podemos ver claramente las ideas que son de derecha, las ideas que son de centro y las ideas que están ligadas al mundo de la izquierda. Recuerden que estamos hablando entre fines del 19 y comienzos del 20. Aún no ha ocurrido la Revolución Rusa, 1917. Al menos cuando el Partido Comunista se crea, ahí así, y obviamente el Partido Socialista lo mismo, pero antes de eso, hasta antes de eso, no había ocurrido la Revolución Rusa, en donde las ideas de Marx y el tema del comunismo llegar al poder. Y ahí sí que va a haber otra transformación en la ideología de izquierda, que también veremos un poco más adelante. Espero que no hayan dudas hasta ahora. Si las hay, no duden en hacerlas. Si les da lata hablarlo, lo pueden escribir y yo vamos leyendo ahí si se entiende hasta ahora. ¿Bien? Que la idea es que ustedes vayan entendiendo esto, que puede ser un poco complejo. ¿Bien? Entonces, seguimos. Porque acá vamos a hablar de un tema que no hemos tomado en Historia Universal, que lo tomaremos en otras clases, que tiene que ver también con cómo parte el siglo XX en el mundo. Y el siglo XX en el mundo parte con la Primera Guerra Mundial, en 1914. Pero la Primera Guerra Mundial es muy relevante para la historia, no solo del siglo XX, sino que de la humanidad, y hasta el día de hoy vemos consecuencias de eso, porque por la Primera Guerra Mundial ocurre la Segunda Guerra Mundial, y que ocurre la Guerra Fría, y que ocurre las relaciones internacionales y cómo se arma el escenario actual que tenemos en el mundo. Y Chile no queda ajeno a eso. O sea, en 1914 el mundo va a una guerra que parte en Europa, por un detalle mínimo que el asesinato de un heredero al trono, del archiduque Francisco Fernando, pero que tiene consecuencias en Chile. Y tiene consecuencias muy profundas en Chile. Porque lo que pasa afuera siempre, de una u otra manera, eh, está relacionado con lo que pasa acá. Sobre todo con las políticas económicas que ha tenido nuestro país durante gran parte de su historia, que es la venta de materias primas, de commodities. Esto de vender palos y piedras, como se conoce coloquialmente. Entonces, cuando hay un conflicto armado, cuando hay una crisis económica externa, evidentemente nosotros nos vemos afectados. Entonces, cuando hablamos de política y hablamos de inestabilidad, tenemos que tener en cuenta siempre que la Primera Guerra Mundial es clave para esto. La Primera Guerra Mundial va de 1914, los números son horribles, pero no importa. De 1914 a 1918. Ahí ocurre la Primera Guerra Mundial. Y en general, como nosotros dependemos tanto de lo que pasa en el extranjero, eh, Chile en esta época tiene vaivenes. Nos va un poquito mejor, nos va pésimo. Nos va un poquito mejor, nos va pésimo. Provocado por la Primera Guerra Mundial. Llegamos a perder aproximadamente un 40% de las exportaciones de salitre que hacíamos. Casi la mitad. Y si recuerdan, la clase anterior habíamos hablado que gran parte de la economía de Chile dependía de la venta de salitre. Por lo tanto, si nos dedicábamos principalmente a vender salitre y nos dejaron de comprar salitre, comprenderán la inestabilidad que hubo en Chile en esta época. En general, y tengan siempre presente esto, en general, es algo que vamos a repetir constantemente en este periodo, las crisis económicas, cuando son muy fuertes, derivan en crisis sociales. Y cuando las crisis sociales son muy fuertes, son incontrolables, derivan en crisis políticas. Y esto es lo que ocurre en nuestro país durante esta época. Aquí nos va a golpear la Primera Guerra Mundial y después nos golpea la crisis de Wall Street del año 1929, que también hablaremos más adelante. Pero Chile se ve afectado por eso de manera durísima.
Chile, por ejemplo, según los estudios de la época, Chile fue el país del mundo que más se vio afectado por la crisis del 29. Entonces Chile estaba a la escoba. Crisis económica, crisis social, crisis política. Muchos gobiernos, golpes de Estado, intentos de golpes de Estado. Algo que fue muy común en los años 20, 30 en Chile. Entonces, ¿por qué se provoca esta crisis, esta inestabilidad en general? Primero, porque los alemanes, que son máquinas en muchas cosas, inventan el salitre sintético. O sea, ya no necesitaban el salitre natural para el tema de los explosivos, para los fertilizantes, etc. La ventaja, eso sí, que el salitre natural que tenía Chile era mucho mejor que este salitre sintético, creado, elaborado. Pero, en un primer momento, la creación de este salitre sintético hizo que la economía chilena tambaleara. Además, en esta misma época, Alemania es bloqueada, ya no permite que Alemania compre cosas, nos afecta directamente, y en este mismo contexto de guerra, en esta idea en donde existen, por ejemplo, barcos que van a hundir otros barcos, el transporte marítimo se ve seriamente afectado. Y es por eso que también disminuyen la cantidad de exportaciones que Chile podía hacer hacia el extranjero. Recuerden, salitre, número 1. Nos dejan de comprar salitre, nos vamos al diablo. Es como si en nuestras casas, nuestro empleo fundamental, el que nos genera más lucas, nos dijeran un día para otro, ya le vamos a bajar el sueldo 60%. Que ganaba 100, ahora va a ganar 40. Comprenderán lo complejo que va a ser eso para una economía hogareña. O ni hablar de que te despidan y no tengáis empleo. Eso evidentemente genera una situación caótica en las casas, en la economía hogareña. Y los países funcionan igual, o evidentemente a una escala mayor, pero funcionan de una forma parecida. Si nos dejan de comprar productos, nos vamos al diablo. Y eso es lo que le pasó a Chile en esta época. Fíjense en algunos datos de la época. Algunos elementos que podemos tomar. Por ejemplo, cesantía en 1914, 9.000 personas sin empleo en Chile, en esta época. 1919, 13.000 personas sin pega. Ojo con estas cifras, después van a ser más terribles, después de la crisis de Wall Street. Inflación, 11% en 1915, 20% en 1919. La inflación es el alza sostenida de precios. Una canasta básica se saca cuáles son los productos que tienen mayor o menor precio. Y vemos que hay una inflación galopante. El tema de la inflación es muy compleja porque en la práctica la inflación, al existir precios cada vez más altos, hace que el dinero que tenga la gente pierde valor. Porque si usted ganaba 100, si tú ganáis 100, pero cada vez los productos son más caros, con esos 100 menos te alcanza para comprar cosas. ¿Bien? Entonces, por eso el tema de la inflación siempre es muy, muy, muy compleja para los países. Y es muy difícil también de, de tratarla. No es nada sencillo. El tema de las huelgas, las movilizaciones. 1914, 15 huelgas. 1920, 105 huelgas. O sea, en base a la cesantía, en base a la inflación, sumado a que los obreros y trabajadores están cada vez más organizados, las huelgas aumentan. Las huelgas, las protestas, las marchas, para que el poder político, la élite, tome medidas. Y medidas que comienzan a tomarse de a poco. Comienzan a surgir leyes sociales. Pero recuerden, es en base a estos movimientos, a esta organización obrera. Ley de indemnizaciones por accidentes del trabajo, 1916. Ley de salas cuna, 1917. Nueva ley sobre descanso dominical, 1917. Es decir, se van de a poco generando cada vez más leyes para los trabajadores, en el fondo para intentar corregir esto, lo de las huelgas. Entonces, la clase política, la clase dirigente se da cuenta que hay que empezar a hacer leyes
para mejorar un poco las condiciones de vida de los trabajadores, para evitar las huelgas, las marchas, las protestas, que generan aún más conflicto y caos en el país. Entonces, en base a esto mismo, este, esta especie de línea de tiempo es bastante interesante porque nos muestra el ciclo del salitre durante la Primera Guerra Mundial. Reitero, la Primera Guerra Mundial va del 14 al 18. Fíjense que en la primera época, sobre todo en 1914, se reducen las exportaciones de salitre, fundamentalmente por lo que ya dijimos, salitre sintético, el bloqueo comercial alemán y el tema de que en los océanos, en el mar, muchos barcos hundían otros barcos en guerra y por lo tanto no era extraño que también se hundieran barcos que venían con productos, con comercio. Entonces se reducen las exportaciones. Pero, y como yo les decía, estos vaivenes, que nos va bien, nos va mal, nos va bien, nos va mal, del 15 en adelante hasta el 18 aproximadamente, las potencias aliadas, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia principalmente, comienzan a necesitar grandes cantidades de salitre. ¿Para qué? Para explosivos, para la pólvora. Y ahí Chile nuevamente alza, le va muy bien, vendemos más salitre al mundo. Como estos siglos de nos va bien, mal, nos va bien, nos va mal, 1919, ya terminada la guerra, las ventas cayeron un 75%. Imagínense esto, reduzcan esto a la economía del hogar, lo que les dije anteriormente. Piensen en sus casas, quién es el que trabaja o quiénes son los que trabajan. Y supongamos que ni Dios quiera ocurre que el dinero que ingresa a su casa se ve reducido un 75%. O sea, en vez de 100, ganáis 25. Piensen eso, cómo afecta la economía del hogar. Terrible, durísimo. Y eso mismo ocurre en los países. Entonces, si los países dejan de vender su producto estrella, y como Chile era monoexportador, y nuestro sueldo era el salitre, ¿nos fue bien? Sí. Pero ¿qué pasa cuando dejaron de comprarnos? Fuimos al diablo. Nos fue pésimo. Y esta crisis económica que fue tan dura desencadenó una crisis social, más huelgas, eh, más matanzas, y desencadena también crisis política, lo que les decía anteriormente, muchos presidentes en un periodo, después vamos a ver que hay una época muy enredada en Chile, a fines de los 20 y comienzos de los 30, porque hay muchos presidentes, muchos gobiernos, golpes de Estado, etc. ¿Y por qué? Porque están las cosas. Hay un desorden generalizado y una crisis, que es lo mismo que podríamos decir si reducimos esto a una economía hogareña. Y en este contexto, estamos hablando de los años 10, años 20, surge la figura de un diputado sí, del norte de Chile, que es el caballero que está ahí, Arturo Alessandri. Arturo Alessandri en 1920 va a ser electo presidente. Una figura muy conocida, que tenía mucho arrastre popular. El León de Trapacá era denominado el caballero que está ahí en el cuadro. Presidente de Chile entre 1920 y 1925. Después se repite el plato, pero lo veremos más adelante. Y él se presenta a la presidencia, como a ser candidato, como un representante de la clase media. No estamos hablando de ideas extrema de izquierda, socialista, no. Un candidato moderado que va a defender a la clase media y sabe que hay que hacer mejoras al sistema social. Con una campaña dirigida a las masas. Con una campaña, Alessandri lleva la política a las calles, a hacer discursos en las calles. La gente lo sigue, es una figura súper popular. Según algunos expertos, hablan de Alessandri como una figura populista, donde le habla a la población, donde le habla a la gente, donde plantea que va a solucionar sus problemas. Y es electo presidente.
Fíjense que este texto que está ahí, primero la fotografía. Fíjense la gente que recibía a Alessandri. Esto es un tren, lo que está acá. Esto es un tren, y ahí va Alessandri, y toda la gente que lo está esperando, lo está recibiendo. Fíjense este texto de Sofía Correa. Todos los días se reunía el pueblo frente a su casa, esperando su presencia y su palabra. En las plazas de las ciudades y de los pueblos de provincia, expectantes lo aguardaban las multitudes, cantando y gloriando su nombre, de Arturo Alessandri. Su contendor, que era Luis Barros Borgoño, mantuvo en cambio el clásico estilo parlamentario a lo largo de toda la campaña, herencia de una manera de hacer política que, declinando incorporar a las masas, consideraba los asuntos de interés público como algo que en lo medular solo competía a los círculos de notables. Es decir, mientras había un candidato que estaba en la calle, que estaba haciendo campaña, el otro candidato, que era Luis Barros Borgoño, su contendor, planteaba que eso no era necesario y que estas cosas de política era para gente que estaba preparada para entenderlo, no a las masas. Uno podría decir, pero ¿cómo pensaba eso? Bueno, pues era el pensamiento de la época, donde las élites no les hablaban a la gente, donde no se preocupaban de la gente, entonces era algo bastante común. Entonces, asume Alessandri, 1920. Pero hay un problema. Eh, Hay una situación cuando él asume el poder, que suele ocurrir muchas veces cuando hay candidatos o candidatas que tienen mucho apoyo popular, que son las altas expectativas. ¿Qué significa eso? La gente espera mucho de algunos gobiernos. Y cuando hay altas expectativas, cuando nosotros estamos esperando mucho, así que alguien gane, porque nos va a ayudar, cuando se empieza a tropezar y cuando comienza a no ayudar lo que pensamos que no iba a ayudar, genera tristeza, genera desazón, genera enojo. Y eso puede reorganizar los movimientos en contra de este caso de este presidente, o de otro presidente o presidenta. Entonces, habían muchas expectativas. Segundo, las prácticas parlamentarias, como cuáles, por ejemplo, de acusar a los ministros de un presidente, se mantenían. Constantemente los congresistas acusaban a ministros que no estaban haciendo la pega, eso que provocaba que los ministros tenían que ir al Congreso a defenderse. Cuando después un ministro renunciaba, todo el gabinete renunciaba en apoyo a este ministro, y eso hacía que las reformas que prometía Alessandri no se votaran, porque estaba más preocupado de otras cosas. Tercero, la situación de las clases medias y bajas no mejoraba. Alessandri no pudo en un momento, en un comienzo, desarrollar las reformas que él planteaba, que él prometió, y que la gente siguió, y por eso lo votaron. Lo votaron, lo eligieron, a eso me refiero. Después no lo votan, pero lo eligen. Y finalmente el tema de la competencia del salitre sintético, que ya mencionamos un poco. Los alemanes inventan el salitre sintético, que no era tan bueno como el natural, pero que en un contexto de guerra era utilizable. Y por lo tanto, si nosotros dependíamos de esta economía del salitre, evidentemente nos perjudicaba muchísimo. Y además, en esta época, por este tema de que ya no se vendía tanto salitre en un momento, y comienza a haber una crisis económica, siempre las guerras causan crisis económica, y tienes una guerra mundial donde la mayoría de los países están metidos en la guerra, comienza el cierre de oficinas salitreras. Empiezan a cerrar las oficinas. Ya no era rentable producir salitre. Entonces, cuando cierran las salitreras, más todos estos problemas que estoy mencionando, evidentemente la cesantía se eleva muchísimo, el Estado se queda con pocos recursos y por respuesta a esto comienzan nuevamente las huelgas, la organización de los obreros, las protestas, las marchas, las huelgas, los levantamientos. Porque el Estado, mejor dicho, este gobierno no está solucionando los problemas que dijo que iba a solucionar. Y ahí está el tema de la alta expectativa. Entonces, espero que hasta aquí se entienda porque
aquí vamos a hablar de algo que puede parecer un poco enredado, pero que es muy importante y que, nuevamente, como ocurre en la historia, en muchas ocasiones, por un, eh, por un suceso súper concreto, se desencadenan una serie de hechos históricos que tienen una profunda importancia. Como cuando hablamos de la cuestión del sacristán, que era en el siglo XIX, que era una cuestión así, que uno diría, oye, pero mira la cuestión, y terminó con los conservadores en el poder, y llegan los liberales, fusión liberal conservadora, y vienen las leyes laicas, y vienen las reformas del sistema, que nos tiran acá, pues, en el parlamentarismo. Algo muy pequeño desencadena una serie de sucesos que son muy relevantes. Por lo tanto, espero que hasta ahora se entienda lo que estamos hablando, para poder entender lo que viene. Si hay dudas, no duden en hacerlo. ¿Sí? Esto es clave, muy importante, y además muy conocido. Dijimos que Alessandri está entre el 20 y el 25. Esa era la presidencia que tenía, o el mandato que tenía eh, Alessandro, Arturo. Estaba perdido con el nombre. Me confundí un poco con el nombre porque después su hijo va a ser presidente, que es Jorge Alessandri, pero es más adelante. La ley chiquitita, acuérdense de eso. El 3 de septiembre va a ocurrir, un segundo, ya, no quería ver si tenía algo. El 3 de septiembre de 1924 ocurre una protesta de militares llamada el ruido de sables. Muy importante. Este movimiento va a ser liderado por dos personas, dos militares, que nos van a aparecer mucho rato. Por eso, disco duro, grabando mentalmente esto. Que van a ser Carlos Ibáñez, del campo, y Marmaduke Grove. Bien, 3 de septiembre del 24, protesta de los militares. ¿Cómo se llama esto? Ruido de sables. ¿Quién lo lidera? Carlos Ibáñez, Marmaduke Grove. ¿Por qué ocurre esta protesta? Porque los militares entienden, ellos también se están viendo afectados por la crisis económica social que hay en el país, ellos se quejan que no les han subido el sueldo a los oficiales que tienen un rango menor. ¿Para qué vamos a hablar de los cabos rasos de los militares de menor graduación? Que no les subían los sueldos, y más encima, que solo unos pocos militares podían ir ascendiendo. Ustedes saben que la carrera militar, ¿cierto? Tiene distintos grados, uno va ascendiendo según, no sé, la destreza, los cursos, qué sé yo. Pero estos militares se están quejando de que eso es muy poco. Y además, mala, mala visión de los congresistas de la época. A todo esto, el Congreso en esta época está en Santiago, ¿bien? Esa es la época de dictadura de los años 80 en que se traslada el Congreso hacia Valparaíso, que se construye el Congreso en Valparaíso. Pero en esta época está en Santiago. Santiago Centro está el Congreso. Entonces, para más remate, por decirlo así, y en una poca visión, fíjense que estamos en una crisis económica, los congresistas en este momento, el 3 de septiembre, estaban discutiendo un alza a sus sueldos, a su remuneración. O sea, con un ojo terrible de entender qué es lo que pasaba en Chile en la época. Entonces los diputados y senadores estaban discutiendo su alza de sueldos y los militares van y se quejan de que no les suben los sueldos a ellos. Entonces ocurre esta protesta y se llama ruido de sables porque los militares en esta época, años 20, andaban con un sable en su cinturón, en su cinto. Y se llama ruido de sables porque cuando ellos van al Congreso y ellos estaban como en un palco arriba del Congreso, abajo estaban los congresistas, estaban en un palco arriba, y comienzan a hacer sonar, no se escucha nada, pero imagínense ustedes, empiezan a hacer sonar los sables en el suelo, como una medida de presión, diciéndole a los congresistas, oigan, estamos aquí nosotros, nos estamos quejando. Y la gran ventaja que tienen los militares sobre otros gremios es que los militares tienen armas. Y eso siempre en el mundo civil, evidentemente que lo ponen en una situación de riesgo.
puede ser difícil que, no sé, que los mineros se paralicen, que el sindicato de afinadores de piano se paralice, pero si se paralizan los que tienen las armas, es complejo. Siempre en un país democrático, y eso también lo vamos a ver más adelante y vamos a hablar de eso, el poder civil se tiene que imponer al poder militar, porque si no se imponen los civiles, los militares tienen mayor ventaja porque tienen el monopolio de las armas. Son ellos nomás los que pueden usar armas de forma legal. Entonces, ¿a dónde quiero llegar a esto? Estamos hablando de ruido de sables, protesta de los militares, y van a empezar a desencadenar una serie de sucesos que van a ser muy importantes. Caricaturas de la época, aquí está la caricatura del presidente Alessandri, y se alcanzan a ver en la tumba, está en el cementerio, y dice, aquí yace doña Soy la popularidad de Alessandri. Es decir, había bajado la popularidad de Alessandri. Y en otro lado, aquí a la derecha, 5 de septiembre del 24, tenemos a Alessandri y tenemos a militares, ¿cierto?, que lo están amenazando. Dice, hombre, no me mate, ya me voy. Porque hay algo que vamos a ver ahora aquí, en las carillas que vienen. Protestan porque no les suben los sueldos y no pueden ascender militarmente. Entonces, aquí se empiezan a desencadenar una serie de cosas. Alessandri aprovechó la coyuntura, o sea, este momento, para nombrar ministros militares. Es decir, Alessandri, hábil, dice, acá está. No me aprobaban las leyes, acá, fíjense, Congreso dilata reformas, los congresistas no están aprobando leyes sociales, aprovecho este ruido de sables, pongo a ministros militares y de inmediato envío al Congreso un proyecto de ley con muchas reformas. No sé si me van siguiendo, pero que sí. En estos días, sí, en esto, Profe, sí, escucho, tengo una duda. escucho. Más que nada, esto de la protesta del ruido de sables, ¿Sí? ¿hizo que ocurrieran reformas en la Constitución o que se volviera a hacer una completamente nueva? No, que se empezaran a hacer leyes. Y esto va a terminar con Ah, otra constitución. ok, Pero porque no, esa era mi duda. sí. Como si se hacía otra nueva Constitución como propia de 1925 o se hacían solo reformas a la Constitución de 1930. Ya, 33. A eso vamos ahora. 33. Sí, a eso vamos ahora. A eso vamos a llegar. A la constitución del 25. Pero eso parte gracias a este hecho histórico, así como casi por accidental, que es la protesta de estos militares, que Alessandri aprovecha, que llama a militares a que sean ministros, y que de inmediato Alessandri dice, ya, esta es la mía, aquí aprovecho esta coyuntura, esto que no estaba planificado. Ah, no me quieren aprobar las leyes, decía Alessandri, pongo a ministros militares, y mando ahora un proyecto con muchas reformas al sistema social. Los congresistas que entienden que ahora hay una presión no solo política de Alessandri, sino también militar, porque aquí se entiende, entre comillas, que los militares están apoyando a Alessandri, los congresistas aprueban rápidamente estas leyes. Leyes que antes no se aprobaron, ahora con la fuerza del mundo militar se aprueban. ¿Qué leyes? Jornada laboral de 8 horas, fin del trabajo infantil, se reglamenta el contrato colectivo, es decir, de todos los trabajadores que están sindicalizados. Ley de accidentes del trabajo y seguro obrero, legalización de los sindicatos, ley de cooperativas, creación de los tribunales de conciliación y arbitraje, es decir, cuando discutía o haya una disputa entre obrero y empresario, evidentemente siempre la de ganar la lleva el empresario. Ahora se crean tribunales para arbitrar, para llegar a acuerdos entre obreros y trabajadores. Y esto es súper importante, porque ¿qué estamos diciendo? Alessandri le estaba yendo muy mal, no se aprobaban sus reformas que él pretendía realizar cuando es electo, ocurre el ruido de sables, Alessandri aprovecha la coyuntura, llama a los militares,
los congresistas se están dando cuenta que era, por decirlo de una manera coloquial, Alessandri no andan a solo, sino que tienen apoyo de los militares, manda otro proyecto de reformas sociales y se aprueba las reformas sociales. Reformas que habían estado durmiendo o que no se habían aprobado antes. Y esto sigue, no termina aquí. En una serie de hechos, Alessandri termina yéndose del país. Se va. Era presidente, termina yéndose. Hagamos una recopilación súper rápida para que entendamos y nos entendamos. Río de Sables, 3 de septiembre del 24. ¿Ven? En esos días se mandan estos proyectos de ley, los congresistas nada ilesos aprueban las leyes. Habían militares dentro del gobierno, que eran ministros, que tenemos acá. Luis Altamirano, Juan Bennett y Francisco Neff le piden la renuncia a Alessandri. Y esto ocurre el 8 de septiembre. 8 de septiembre. Le piden la renuncia a Alessandri. ¿Por qué? Porque entienden que los que están gobernando en verdad son los militares. ¿Bien? Entre el 9 y el 10 de septiembre, recuerden, el 3 fue el Ruido de Sables. No han pasado ni una semana. Una semana más. Entre el 9 y el 10 de septiembre, el Senado rechaza la renuncia de Alessandri, pero le da permiso para que se vaya del país. O sea, le dice, no, en realidad, presidente, no se puede, usted no puede renunciar, pero si quiere ir, vaya. Y Alessandri viaja a Italia. Se va de Chile. Adiós. Ojo que vuelve. Está abajo, dice más abajo que vuelve. Pero 9 y 10 de septiembre, Alessandri se va del país. 11 de septiembre. Los numerólogos podrán decir cosas de los 11. Bueno, no sé. Los militares que ocupan cargos ministeriales forman una junta de gobierno y clausuran el Congreso. O sea, es un golpe de Estado. Los militares quedan a cargo del país. Son los militares y no los civiles los que quedan a cargo del país. Pero había un grupo de militares, entre ellos encabezados por Carlos Ibáñez del Campo, que nos va a salir más adelante también, que no estaba de acuerdo con estos golpes de Estado y no estaba de acuerdo con estos movimientos en contra del poder civil. Y realiza otro golpe de Estado a los militares que habían hecho, que le habían quitado el poder a Alessandri. O sea, a los militares que estaban en el poder, Ibáñez les quita el poder. Ibáñez va a ser una figura muy relevante. Va a ser presidente de Chile 2 veces. Igual que Alessandri. Y cuando Carlos Ibáñez hace el golpe de Estado, esta vez, ya en 1925, en enero de ese año, exige el retorno de Alessandri. Es decir, había militares que habían echado a Alessandri, había un grupo de militares que estaba en contra de eso, Alessandri se había ido, hubo militares donde está Carlos Ibáñez que hacen un golpe a los otros militares y dicen ya, ahora tenéis que volver a Alessandri al país. Y eso ocurre el 20 de marzo de 1925. Y Alessandri, como, no sé, como Justin Bieber, Dua Lipa, no sé, cualquier artista famoso, vuelve a Chile. Y es recibido por una multitud de gente, por una multitud de personas, en la estación Mapocho, que en esa época era una estación de trenes. ¿Qué es lo que me interesa que entiendan de acá? Si hay dudas, no duden en hacerla, pero ¿qué es lo que tiene que quedar claro? Por algo súper pequeño, por decirlo así, por esta protesta de estos militares, primero tenemos que se aprueban leyes sociales, segundo, los militares toman el poder, y tercero, que Alessandri, que se había ido, vuelve al poder. Esto fue en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 6 meses estuvo afuera Alessandri, donde estuvieron los militares a cargo. Y vuelve Alessandri al poder.
este año, ese mismo 1925, se le acababa el mandato, así que todavía le quedaba tiempo para poder estar en el poder, unos meses, al menos. Entonces, me interesa que entiendan esto del ruido de sable, esta protesta de un gremio de los soldados, de que se del mundo militar, provocan golpes de Estado, Alessandri va, vuelve al país, se aprueban leyes sociales, y aparece esta figura fuerte de Carlos Ibáñez. Y vamos a tener dos figuras, que va a ser por un lado Alessandri, que es una figura muy fuerte, con otra que le compite, que es Ibáñez. Y van a estar después, estas figuras van a estar en pugna. Y va a ser la gran pelea en los años 30, 40, hasta los 50. De estas dos figuras de poder. Carlos Ibáñez, Arturo Alessandri. Si no hay dudas, sigo. Profe, yo tengo una duda. Te escucho, Yasmin. No, las Estos quieres. militares que habían tomado el cargo, ¿Sí? no tienen como, o sea, no vuelven después a hacer No, como el golpe de gobierno que después ocurrió con Pinochet, ¿o no, no? no, 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 porque aquí Carlos Ibáñez tiene un gran arrastre dentro del mundo militar. Sí, pero me refiero a que como había dos grupos militares, ¿Sí? como el grupo que no apoyaba a Carlos Ibáñez del Campo, como que sí tenía la misma ideología que después tuvo la dictadura de Pinochet. Ya, dos cosas. Primero, es que Carlos Ibáñez es una figura muy popular en el mundo militar, por lo tanto puede opacar otra figura de poder dentro del ejército. Eso es como lo primero. Y segundo lugar, cuando hablamos de la otra dictadura, de la de los militares en los años 70, en Chile, son distintas, porque aquí en esta de los años 20 todavía no hay una ideología de comunismo versus, no sé, versus la libertad, ¿cachai? Que es la que plantean los militares. Acá se están discutiendo otras cosas. Acá los militares lo que quieren imponer es el orden, que según ellos se estaba perdiendo. Algo que igual hacen los militares después, o que dicen que hacen en los años 70. Pero no existe una ideología profunda, ¿cachai? No hay algo como de fondo que sí se va a dar en los años 70. Entonces Ibáñez tiene mucho poder en esta época, y por eso rivaliza con Alessandri. ¿Sí? Como ya, ¿quién tiene el poder en Entiendo. verdad? Si tú que eres presidente o el otro que tiene mucha popularidad en las Fuerzas Armadas. No Muchas sé si me... gracias, profe. Bacán. No, no hay problema. Entendí. Súper. Entonces, durante esta época, los militares cada vez van a intervenir más. Y van a estar estas dos figuras, como les decía. Las dos figuras que van a pelearse aquí. Que va a ser Alessandri y que va a ser Ibáñez. Tras su regreso, Alessandri mantuvo cerrado el Congreso. No ve gente a la cual confiar, no ve gente que uno pueda decir que son sus aliados en el Congreso. Y además se promulga una nueva constitución, que también veremos adelante, que es la de 1925. Y acá tenemos que Alessandri cada vez tiene menos piso, cada vez tiene menos poder, porque está este caballero que está acá, que es Ibáñez, que le está haciendo el peso, era ministro de guerra, y cada vez más Alessandri presionaba, perdón, Ibáñez presionaba a Alessandri, disculpe, que aquí también uno se enreda. En el fondo Alessandri tenía cada vez menos poder, porque había una figura que estaba abajo de él, entre comillas, que era Carlos Ibáñez. Y debido a una serie de conflictos, Alessandri nuevamente se va del país, nuevamente renuncia el 2 de octubre de 1925. Y Alessandri se va del poder. Entonces, había vuelto en marzo, se va en octubre. La diferencia sí, que cuando se va esta vez, se va con una constitución ya aprobada, que es la constitución del año 25. Y aquí viene un enredo. O sea, si ustedes cuentan que esto es enredado, prepárense, que lo que viene es más enredado. Por tanto, estamos súper atentos y si hay dudas, así como la hace Yasmín, no duden en hacerlas. Entonces, se va Alessandri del poder. ¿Ok? El gobierno queda acéfalo, sin una cabeza. Entonces, con la renuncia de Alessandri, Ibáñez
se rascaba la guata riéndose, se convierte en la figura central de la política chilena. Pero los partidos políticos ven en esta figura de Ibáñez una figura que también es compleja, una figura que también es peligrosa. Porque recuerden lo que ya hemos dicho, la ventaja que tienen los militares sobre los civiles es que tienen las armas. ¿Bien? Tienen el monopolio de las armas. Por lo tanto, en un sistema democrático, los militares no deberían estar en el poder porque tienen las armas. Entonces, ¿cómo va a competir un civil con un militar si el militar tiene las armas? ¿Cierto? Es como complejo. Entonces, los partidos políticos, para evitar la concentración del poder en Ibáñez, eligen un candidato único para que sea presidente, que es este caballero que está acá, Emiliano Figueroa Larraín, que como bien pueden mirar, dura bien poco en el poder, del año 25 hasta el año 27. Este presidente también dura muy poco tiempo en el poder, ya lo dijimos, año 27, también renuncia. ¿Por qué renuncia? Porque Ibáñez sigue siendo ministro. O sea, es como que habían dos presidentes. Y la figura que tenía más poder era Ibáñez. Entonces a quien le pusieran por delante, Ibáñez se lo llevaba puesto. Entonces al renunciar Figueroa, al irse, el único candidato que va a la elección es Ibáñez. Evidentemente, sabemos el resultado, Ibáñez gana la elección. E Ibáñez se transforma en nuevo presidente de Chile. Entonces, hagamos un rápido resumen porque quiero pasar a la Constitución del 25, pero si vamos a lo concreto, ¿qué es lo que vamos a tener? Con el ruido de sables se provocan una serie de cambios, se aprueban leyes sociales que estaban durmiendo en el Congreso hace mucho tiempo, hay golpes de Estado constantes, entre fines del 24 a inicio del 25, Alessandri renunció, se fue, volvió al país, pero dentro de su regreso había esta pugna con Carlos Ibáñez, que había sido líder del segundo golpe de Estado. Alessandri se va, nombran a Emiliano Figueroa dura muy poco en el poder, porque hay conflictos también con Ibáñez, y finalmente Ibáñez queda como presidente. Y se va a transformar en presidente de Chile, Carlos Ibáñez. Por primera vez. Después, por otros problemas, no va a terminar su mandato y va a ser presidente por una segunda vez. No es raro que los presidentes en Chile se repitan el plato. ¿No? Ha pasado en la historia varias veces. Entonces, si no hay preguntas, no sé, consultas, comentarios, podemos avanzar a la Constitución del 25. ¿Por qué? Déjenme un momento. Vamos a revisar algo. Ah, maravilloso. Sí, después está lo del gobierno de Iván. No, no hay dudas. Súper. Una de las principales obras, o quizás sí la gran obra del gobierno de Alessandri, tiene que ver con la Constitución del 25. Es fundamental, es muy importante porque termina con el parlamentarismo. Recuerden que Chile solo ha tenido 3 constituciones formales, no ensayos constitucionales, sino que 3 constituciones. La del 33, que fue la de Portales durante los gobiernos conservadores de los decenios, la de 1925, que es esta, y la de 1980. Si bien es cierto, las 3 fueron reformadas, pero en lo medular son las constituciones que fueron creadas esas 3. Bien, ustedes saben, ahora estamos en un proceso histórico y veremos si este año la gente va a aprobar o rechazar la nueva constitución. ¿Bien? Esta constitución del 25 es creada por una comisión de juristas, es decir, de expertos en temas judiciales, en temas de derecho, y políticos de la confianza de Alessandri. Es decir, fue hecha en un grupo bastante pequeño de personas. Aquí un comentario, que a mí me gusta que siempre se entienda bien lo que yo digo, que no se malinterprete, no se tergiverse lo que voy a plantear. Pero una de las cosas importantes
o una de las cosas novedosas de cómo se crea la constitución del 2000 de este año, del 2022, es que la gente que la pudo hacer fue votada. Eso no pasó en ninguna de las otras tres, ni en el 33, ni en el 25, menos en el 80. Entonces, ojo, aquí ustedes pueden tener la opinión que ustedes quieran, aquí no estamos haciendo campaña política de nada, pero una de las cosas novedosas y positivas, que siempre eso en democracia es bueno, esta constitución, o al menos la que se intenta hacer ahora, que va a ir a votación el 4 de septiembre, tiene ese factor que no la tienen ninguna de las otras tres constituciones. ¿Que eso sea mejor o peor? Bueno, eso será una opinión de ustedes que podrían fundamentar, pero distinta. La del 33, la del 25, la del 80 no fue creada por nadie más que un grupo súper pequeño de personas. ¿Ven? Esta constitución del 25, vuelvo ahora al 1925, es aprobada con el 95% de los votos, pero solo participa el 45% del padrón electoral. Es decir, menos de la mitad de los que podían participar lo hicieron. Aún así, esta constitución fue aprobada por una amplia mayoría. ¿Qué nos interesa de esta constitución? ¿Cuáles son los elementos centrales de esta constitución del 25? Primero, los presidentes de ahora en adelante iban a durar 6 años. Oh, perdí el lápiz. Ahora, 6 años. Y sin reelección automática. No puede haber reelección de los presidentes. 6 años, a la casa. Muy importante. Esto que está acá. Porque va a decidir la historia de nuestro país en otras ocasiones más adelante. Si hay elecciones presidenciales, ninguno de los candidatos o candidatas obtiene más del 50% más uno de los votos, es el Congreso el que tiene que decidir entre los dos que llegaron primero. Esto va a ser súper relevante porque las elecciones que sigan, sobre todo en los años 60, se van a elegir los presidentes de esta forma. En la actualidad, cuando ninguno de los candidatos o candidatas a la presidencia llega al 50% más uno de los votos, hay una segunda vuelta. Como ha ocurrido en las últimas elecciones desde hace muchísimo tiempo. La elección de Lagos, de Bachelet, de Piñera, las dos veces. Bachelet 1 y 2, Piñera 1 y 2, y ahora Boric se hubieron por segunda vuelta. El último presidente que ganó en primera vuelta fue Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que arrasó con el otro candidato que era Alessandri. Familia de estos Alessandri que eran presidentes y que se dio diputados. Y que todavía hay Alessandris que son diputados y cosas por el estilo. Recuerden, elite del país, política de este puerto, chiquitita. Entonces, muy relevante esto de qué pasa si no hay mayoría absoluta. El Congreso es el que decide quién gana. Entonces, si hay 5 candidatos, ninguno obtiene el 50% más uno, los dos primeras mayorías, el Congreso tiene que votar y decir ya, este va a ser presidente. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Cuarto, actúa como colegislador, es decir, puede intervenir en las leyes del país, en cómo se hacen las leyes, que se. Y además puede declarar estado de sitio y estado de asamblea, es decir, estados cuando son excepcionales de la Constitución, en donde se puede saltar algunas libertades de la Constitución. ¿Por qué nos interesa todos estos elementos? Porque hacen que esta Constitución tenga un carácter presidencialista. Es decir, que el presidente tiene mayor poder sobre el Parlamento. Por eso, en la práctica termina con el parlamentarismo. ¿Ya? ¿Qué pasa con el Congreso? Los diputados pueden realizar acusaciones constitucionales. Es decir, los diputados tienen que ser garantes de ver cómo funcionan los otros actores del Estado, y si consideran que un ministro o que un presidente no está haciendo su pega, pueden acusarlo constitucionalmente. El Senado tiene que sancionar estas acusaciones, es decir, ya, los diputados dijeron, vamos a acusar a este tipo que no está haciendo la pega,
pero es el Senado el que tiene que votar finalmente esta sanción y decir, evidentemente no está haciendo la pega, que sí. Y además podía asesorar al presidente. Por último, como elemento central, evidentemente tiene muchas otras cosas, pero en los elementos centrales, el Congreso aprueba el presupuesto anual. Pero en caso de que no se hace, es decir, que el presidente dijera vamos a ocupar 100 millones el próximo año, en caso de que no se aprobase, porque el Congreso decía no es mucha plata, qué sé yo, se utiliza el del año anterior. Entonces, nunca íbamos a entrar en esta discusión que ocurrió en 1891, que termina con la guerra civil. Finalmente, y muy importante también, en el sistema electoral se crea el TRICEL, que es el Tribunal Calificador de Elecciones, esto con la idea de hacer que las elecciones sean cada vez más justas, más democráticas. Y este TRICEL es un ente autónomo de los demás poderes del Estado, es decir, no depende o no debería depender de ningún otro poder. Solemos creer que pensamos continuamente que Chile funciona todo mal. Hay cosas que funcionan muy mal, pero una de las cosas que funciona muy bien en Chile es el sistema electoral. Hasta el día de hoy el sistema electoral en Chile funciona de manera bastante eficiente. Y es por eso cada vez que hay elecciones, y a ustedes les interesa el tema de la electoral, son un domingo las elecciones y, y de inmediato o muy temprano se sabe a ciencia cierta quién ganó y quién perdió una elección. Entonces, no sé, las mesas se hacían a 6 de la tarde, por decirlo, y 9 sabemos quién ganó. O sea, funciona muy bien. En otros países eso cuesta mucho. Está muy enraizado el tema de la corrupción, está muy enraizado el tema de, de los fraudes electorales, donde, no sé, una semana después se sabe quién ganó. Acá no. De inmediato o muy rápido se sabe quién ganó la elección. Y eso es muy importante para una democracia. Que se tenga bien claro quiénes son los ganadores y quiénes son los que no ganaron. ¿Sí? Y no todo es tan terrible en nuestro país. El TRICEL funciona muy bien. Tema con la iglesia, muy, muy relevante. Recuerden que antes, cuando hablábamos en el siglo XIX, decíamos que las leyes laicas permitieron hacer que el Estado fuese teniendo mayor poder en algunas cosas que la Iglesia Católica. La Iglesia Católica que tenía mucho poder en Chile. ¿Qué dice la Constitución? Dice, la Constitución garantizaba a todas las personas la manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos. Ejercicio libre de todos los cultos. Ya no lo que era antes, cuando se prohibía que la gente practicara sus cultos de manera pública, sino era la católica apostólica romana. De este modo, la Constitución consagró la separación de la Iglesia y el Estado, y Chile se transforma en un Estado laico, que no importa la creencia de las personas, eso no debe interferir en el Estado, en los gobiernos. Que aquí no significa que seamos ateos, agnósticos, que no creamos en nada, sino que estamos diciendo la Iglesia va por un camino, el Estado va por otro camino. Y Chile se transforma en un Estado laico. Separación de la Iglesia y el Estado. Esta es una de las cosas fundamentales de la Constitución del 25. Finalmente, el Estado tiene un nuevo rol. Era deber del Estado asegurar, fíjense, la protección al trabajo, la industria y a las obras de previsión social, especialmente en cuanto se refiere a la habitación sana y a las condiciones económicas de la vida. De este modo, se consagró el rol social del Estado, es decir, el Estado tenía que garantizar, tenía que proteger elementos centrales de la vida de las personas. ¿Joaquín, iba a decir algo? No, profe, que se me abrió el micrófono. Ya no, Se me había ido el internet. sí, tranquilo. ¿Qué es lo que nos interesa entonces? Si pudiésemos resumir a grandes rasgos lo que plantea la Constitución del 25, carácter presidencialista, el Congreso sigue teniendo atribuciones, pero la mayoría del poder está en el presidente, creación del TRICEL, separación Iglesia-Estado, nuevo rol del Estado. Eso como ejes fundamentales. Constitución que dura hasta el año
1980. ¿Cierto? Luego de golpe de Estado, dictadura, que se cuando se cambia la constitución y se crea la que tenemos en la actualidad. Con reformas, pero la que tenemos en la actualidad. ¿Qué pasa con el gobierno de Ibáñez? Para que vamos cerrando. Estamos, sí, 8-8, maravilloso. Fíjense que la figura de Ibáñez es bastante controvertida, es bastante polémica. ¿Por qué? Porque tal como plantean muchas personas que están ligadas al mundo de las Fuerzas Armadas, no solo en Chile, sino que en el mundo en general, era muy importante para un país mantener el orden público. Mantener el orden. Y eso, incluso pudiendo transgredir la misma constitución que se había creado hace poco. Ibáñez asume el 27. La constitución es del 25. O sea, tenía muy poco tiempo en la constitución. Pero para poder llevar a cabo sus objetivos, Alessandri no duda en saltarse esa constitución. Por eso muchos plantean que este régimen es una dictadura. Es una dictadura. Que no respetaba las libertades, que no respetaba a las personas, etc. Pero ¿qué acciones del gobierno hacen entender que se trata de una dictadura? O sea, en lo concreto, ¿cómo podríamos nosotros explicar que esta era una dictadura? Y hay elementos que van a ser súper importantes para poder entender y ejemplificadores para entender por qué es denominada como una dictadura. Primero, se desarticulan huelgas y otras manifestaciones públicas por medio de estrategias como el espionaje. El gobierno de Ibáñez, en este contexto de huelgas, en este contexto de marchas, en este contexto de manifestaciones en contra del poder, incluso en contra de Ibáñez, el régimen del gobierno tenía gente inserta en estas organizaciones sociales para que actuaran como espías, para que actuaran vigilando qué estaban haciendo estas personas. Y de esta manera dar información de lo que podía ocurrir, cuándo podía ocurrir o dónde podía ocurrir. O sea, espionaje. Se pinchaban teléfonos y cosas por el estilo para poder espiar a las personas. Cuando digo pinchar teléfono es como intervenir en un teléfono para saber qué están hablando las personas. ¿Qué más? Censura y cierre de medios de comunicación que fuesen opositores o críticos al gobierno. Una de las formas más sencillas de entender qué es una dictadura es cuando los que están en el poder persiguen a los medios de comunicación. Los medios de comunicación son súper importantes porque tienen que plantearse como una voz crítica a los que están en el poder, cualquiera sea su color político. Blanco, negro, azul, rojo, no lo mismo. Pero los medios de comunicación son muy relevantes porque tienen que contar las cosas como ocurren y no solo la visión de una postura. Por ejemplo, en los regímenes totalitarios, que veremos en otras clases, en la Unión Soviética comunista, en la Alemania nazi, en Italia fascista de Mussolini, o en la dictadura de Franco, o en otras dictaduras de Latinoamérica, incluidas las de Chile, aquellos medios de comunicación que hablaban en contra del presidente eran censurados, eran perseguidos, eran cerrados. Y eso como lo básico. Podrían ser encarcelados los periodistas o poder ser asesinados. Entonces, no es algo que fuese solo en partes de Europa, sino que también en Chile ocurría. Y ocurrió en esta época. O sea, persecución a aquellos que piensan distintos medios de comunicación. Tercero, hostigamiento y deportación, o sea, cuando lo echaban del país a líderes opositores. O sea, si usted pertenecía a un grupo de oposición a mi postura, te echábamos del país. Fundamentalmente aquellos que eran comunistas y anarquistas, o sea, ideas de izquierda. Y por lo tanto esas personas eran expulsadas del país. Como también ocurre más años más adelante, décadas más adelante. Por último, un hostigamiento constante a sindicatos, persecución,
tratar de molestar a sindicatos de empresas, y se conformaban sindicatos que fuesen de la voz del gobierno, por decirlo así. Vamos a hacer una empresa de zapatos, a los que eran sindicalistas, a los que eran líderes de este sindicato, los perseguíamos, los molestábamos, los hostigábamos, y además creamos un sindicato paralelo con las ideas del gobierno. Entonces, este tipo de medidas nos explican de manera muy ejemplificadora por qué las personas o por qué los autores hablan, o la gente que vivía en esa época, que vivió en esa época, hablan de que este régimen fue una dictadura, la dictadura de Ibáñez, como se conoce comúnmente. Para poder cerrar el día de hoy, porque ya estamos creo que en la hora, ¿sí? Según mi reloj, 8:13, ¿qué es lo que me interesa que cerremos? Hacer un revival súper rápido. Esto es muy importante porque este río de sables conlleva a esta aprobación de las leyes, pero sobre todo a las idas y venidas de Alessandri. Pero lo que nos interesa acá es el surgimiento de esta figura en torno a lo político. Esta figura de Carlos Ibáñez, que partió como un militar, pero tras un sinnúmero de situaciones que van ocurriendo en la historia de nuestro país, se va a transformar en presidente. Y a mí me preguntan, ¿en este tiempo es cuando surge el comunismo como una ideología? Sí, porque el comunismo llega a Chile en base a esta idea de izquierda que se vienen trabajando durante el 19 y 20, pero se hacen más patentes con la Revolución Rusa. Y esta idea de comunismo internacional, de llevar el comunismo a todas partes, que era como la idea del comunismo en el comienzo. ¿Bien? Y alguien me había preguntado, Gerson, me pillaste con lo que me preguntaste. Ahí no cacho. Podría buscarlo, pero no lo sé. Me está preguntando algo de la Unión Soviética. Entonces, esta figura de Ibáñez, que se hace más fuerte, a pesar de que hay una constitución que fue creada por aquellos que eran más cercanos a Alessandri, igual hacen que Carlos Ibáñez quede como presidente del país. Y se establece que con todas estas medidas funciona como una dictadura. Cuando nos veamos el próximo martes, si Dios quiere y todo sale bien, vamos a ver en qué termina Alessandri y sobre todo el tema de la crisis de Wall Street, de cómo va a chocar y va a afectar a nuestro país. Pero eso ya sería para la próxima semana. Ya, esperando que estén muy bien, harto que hacer, harto que digerir, porque es como complejo este periodo, pero no duden en hacer las preguntas y la próxima semana cuando nos veamos, si hay algún comentario o consulta, no duden en hacer. Bien, espero que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien. Gracias, profe. profe. Chao. Que esté muy bien. Gracias, Igual. que esté bien, bendiciones. Que esté bien, profe. Chao.